La hermana de mi esposo destrozó todo mi mundo en un instante. Durante años había aprendido a superar los recuerdos atormentadores de una infancia llena de violencia y adicción para poder sonreír y decir con suavidad: «No bebo». Pero entonces, en lo que parecía ser una fiesta inocente, la persona en quien más confiaba convirtió esa vieja herida en una broma barata. Bastó un solo sorbo para desatar el pánico que había pasado toda una vida intentando enterrar, y lo peor no fue el sabor ardiente del alcohol en mis labios, sino la risa cruel que resonaba sin cesar en mi mente. Crecí en un hogar donde el fuerte olor a alcohol impregnaba el aire más que el amor. Noches largas e interminables, llenas de golpes, gritos y miedo, se aferraron a mi infancia como una sombra que nunca se fue. Mientras otros niños reían y jugaban bajo las luces navideñas, yo me escondía debajo de la mesa temblando, rezando para que pasaran las borracheras violentas de mis padres. Me hice una promesa. Si alguna vez lograba escapar de ese pasado, jamás permitiría que el alcohol gobernara mi vida. A los 20 años me convertí en la tutora legal de mi hermano menor, el mismo niño al que solía abrazar con fuerza durante aquellas noches caóticas. Le prometí un hogar, una vida que nunca habíamos tenido tranquila, segura y libre de miedo. Para cumplir esa promesa, me obligué a ser fuerte, a sanar heridas antiguas y a no permitir jamás que volvieran a abrirse. Pasé años en terapia aprendiendo a manejar el terror que me invadía al ver una copa de alcohol en una fiesta o al escuchar el tintinear de los brindis entre amigos. Aprendí a sonreír, a rechazar amablemente cada oferta con un simple «gracias». No bebo, y me sentía orgullosa, muy orgullosa de lo lejos que había llegado. Cuando conocí a mi esposo, un hombre amable y comprensivo, realmente creí que el pasado había quedado atrás. Él no solo me amó, también me ayudó a construir un verdadero hogar para mi hermanito. Su familia me recibió con los brazos abiertos. Mis suegros me trataron como a una hija más, y mi cuñada, alguien que jamás olvidaré al principio, parecía cálida y cercana. Por primera vez creí de verdad que tenía una nueva familia. Cada mes mi cuñada y mi esposo organizaban pequeñas reuniones con sus viejos amigos. Siempre asistía llevando mi sonrisa suave, un vaso de jugo de naranja en la mano y un profundo sentimiento de gratitud por poder estar en un ambiente de celebración sin temblar ante el olor del alcohol. Jamás imaginé que sería allí donde años de sanación conquistada con tanto esfuerzo serían cruelmente destruidos. Jamás pensé que sería precisamente la familia quien desgarraría mis antiguas cicatrices y se burlaría de ellas. Cuando llegué a esa fiesta, aquella noche creí que sería solo otra velada tranquila. No sabía que en cuestión de segundos, un acto cruel e insensible rompería todo en pedazos. Un vaso de jugo de naranja aparentemente inofensivo, pero cargado con una traición que nunca vi venir. Recuerdo ese momento con tanta claridad, el escalofrío helado que recorrió mi columna vertebral, en el instante en que el sabor familiar y detestado del alcohol tocó mi lengua. Inmediatamente escupí todo el contenido de mi boca con las manos temblorosas, aferradas al vaso mientras mi mente giraba en una marejada de recuerdos antiguos. Me giré bruscamente mirando a mi cuñada esperando, rogando desesperadamente una disculpa, tal vez alguna explicación que aclarara que todo había sido un error. Pero en lugar de eso la vi a ella y a dos de sus amigas dobladas de risa abrazándose el estómago, como si acabaran de presenciar el espectáculo más divertido del mundo. Confundida pregunté: «¿Qué está pasando?». Entre carcajadas incontrolables, ella dijo con indiferencia: «Solo queríamos ver cómo reaccionabas al beber alcohol. Fue hilarante. Deberías haber visto tu cara». Me quedé congelada, cada fibra de mi cuerpo paralizada. Esa respuesta a la intencionalidad detrás de todo fue como un cuchillo frío que atravesó la frágil confianza que les había dado. Sin decir una palabra más, dejé el vaso sobre la mesa, me di la vuelta y me marché de la fiesta.
Mis pasos titubeaban y el mundo a mi alrededor se convirtió en un borrón. La atmósfera antes llena de risas, ahora me resultaba asfixiante. Era como si me hubieran despojado ante una multitud expuesta vulnerable y terriblemente sola. Ni siquiera recuerdo cómo logré llegar a casa. Solo sé que me aferré con todas mis fuerzas para no derrumbarme allí mismo en la carretera, para no permitir que los pedazos rotos dentro de mí explotaran en un ataque de pánico total. Y cuando finalmente crucé la puerta de nuestro hogar, todo ese esfuerzo se rompió en sollozos desesperados. Me desplomé en el suelo abrazándome el pecho llorando como una niña perdida, abandonada en la oscuridad. Mi esposo y mi hermanito llegaron poco después. En cuanto me vio, el rostro de mi esposo cambió instantáneamente a una expresión de pura preocupación intensa. Nunca antes lo había dejado verme tan destrozada. Siempre había intentado construir un hogar pacífico y seguro para mi hermano pequeño. Un lugar sin lágrimas, sin dolor, y sin embargo por culpa de una broma cruel, todo lo que había luchado por proteger se desmoronaba ante mis ojos. Después de acomodar a mi hermanito con su película de dibujos animados favorita, me senté. Y entre sollozos ahogados le conté a mi esposo todo lo que había pasado. Jamás olvidaré la expresión en sus ojos, una mezcla de angustia y furia tan intensa que sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar los puños. No dijo mucho. Solo me dijo con dulzura que me quedara con mi hermano y descansara. Luego agarró su teléfono y salió de la casa. Lo oí. Lo oí gritar por teléfono por primera vez en su vida. No era solo enojo. Era una angustia cruda, furiosa, que brotaba en cada palabra afilada como cuchillas lanzada contra la hermana que alguna vez había amado tanto. Cuando finalmente regresó casi una hora después, se sentó a mi lado. Tomó mi mano entre las suyas y dijo en voz baja y firme: «Esto no volverá a pasar. Te lo prometo». Y luego me abrazó protegiendo los pedazos sangrantes de mi corazón, como si pudiera mantenerlos a salvo. Al día siguiente decidimos contarles todo a mis suegros. Estaba aterrada. Temía que al hablar rompiera el vínculo que tenía con ellos. Después de todo, ella era su hija. Pero los subestimé. Escucharon toda la historia, y cuando terminé, vi lágrimas formándose en los ojos de mi suegra. «Lo sentimos mucho», susurró. «Nadie tiene derecho a hacerte daño así». Nadie. Me derrumbé llorando de nuevo. Pero esta vez no por el dolor. Esta vez porque por primera vez en muchos años me sentí verdaderamente protegida. Me sentí amada. Pensé que todo terminaría allí. Que la ira de mi esposo, la decepción de mis suegros y el dolor en mi corazón serían el capítulo final de todo aquello. Pero en el fondo aún quedaba una parte de mí, la parte que se había ablandado tras años de intentar complacer a los demás, que susurraba que debía darle una oportunidad a mi cuñada. No quería odio. No quería que la herida siguiera infectándose. Después de muchas conversaciones con mi esposo y mi terapeuta, decidí, yo daría el primer paso. No para perdonar ni para calmar su ego, sino para protegerme a mí misma, para expresar mi dolor con claridad y firmeza, y cerrar esa puerta al pasado con mis propias manos. Así que le envié a mi cuñada un mensaje breve y cortés. «Me gustaría invitarte a almorzar para que podamos hablar abiertamente sobre lo que pasó. Espero que podamos entendernos mejor». Y entonces esperé. 1 día, 2 días, 3 días. Ninguna respuesta. Solo un silencio pesado y frío extendiéndose interminablemente como una herida que no sana. Mientras tanto, algunos amigos de mi esposo que habían estado en la fiesta se pusieron en contacto con nosotros. Se disculparon diciendo que no tenían idea de la broma de antemano. Nos contaron que después de que me fui, confrontaron de inmediato a mi cuñada y ninguno estuvo de acuerdo con lo que ella había hecho. Sabía que eran sinceros y de alguna manera eso trajo un pequeño consuelo a mi corazón. Justo cuando empezaba a aceptar que nunca recibiría una disculpa, todo se salió de control.
Una noche el teléfono de mi esposo no dejaba de iluminarse con una avalancha de mensajes. Eran de su hermana. Las palabras que brotaban de la pantalla eran como látigos golpeando directamente mi corazón. No es mi culpa que tu esposa sea tan débil que le tenga miedo a un poco de champán. Jamás me cayó bien. Ojalá te hubieras quedado con tu novia de la secundaria, en vez de recoger a 2 huérfanos para formar una familia. Eres un tonto haciendo caridad por lástima. Me quedé sentada congelada leyendo esos mensajes. No por lo que decía sobre mí hace mucho había aprendido a no dejar que la crueldad de los demás definiera mi valor, sino por mi hermano. El pequeño hermano que había protegido y resguardado con toda mi vida. Ahora era usado como un arma para herirme. Para ella, un niño que había perdido a ambos padres no era una tragedia que mereciera comprensión. Era simplemente un motivo de burla. Mi esposo bloqueó inmediatamente su número, y también el de su esposo. Le envió un último mensaje: ya no tengo hermana. No vuelvas a contactar a mi familia jamás. Al día siguiente mostramos todos los mensajes a mis suegros. Temía que intentaran defender a su hija, pero no lo hicieron. Sus rostros palidecieron mientras leían cada palabra amarga y venenosa. Ya no quedaban excusas posibles. Fallamos en criarla bien, dijo mi suegro con la voz quebrada. Pero no permitiremos que vuelva a dañar a esta familia. Me quedé sentada escuchándolos prometer que protegerían la paz, que se pondrían del lado de quienes saben amar y respetar. Y por primera vez en mi vida entendí: la sangre no siempre es más importante que la bondad. Levanté la cabeza limpiándome las lágrimas. Sabía que aunque perdiera Tirsi Pigors algunas personas, estaba aferrándome a las cosas más valiosas de todas: la dignidad, la paz y una familia verdadera. Esa tensión aparentemente incesante finalmente nos llevó a una decisión inesperada, en lugar de lamentar nuestras pérdidas. ¿Por qué no crear nuevos recuerdos más hermosos? Porque si la vida me ha enseñado algo, es esto. El dolor no es el final, sino simplemente un punto de inflexión hacia comienzos más valientes. Una noche, mientras mi esposo, mi hermano menor y yo nos sentábamos juntos, hicimos un pacto: a partir de ahora, cada segundo sábado del mes. El día que solía estar reservado para parrilladas ruidosas con amigos se convertiría en el día de la familia. Un día verdaderamente dedicado a quienes se aman y se valoran, sin alcohol, sin fiestas lujosas, solo con presencia genuina. Mi esposo sugirió que cada mes un miembro diferente de la familia pudiera elegir la actividad: una vez un picnic, otra vez hornear en casa, o simplemente una acogedora noche de películas con almohadas y palomitas de maíz. Cuando vi a mi hermano menor, un niño que había conocido más dolor del que cualquier niño debería experimentar, anotar con entusiasmo docenas de ideas para nuestro primer día de la familia, supe que habíamos tomado la decisión correcta. Para los demás, esta decisión podría parecer pequeña, incluso trivial, pero para mí simbolizaba algo poderoso: recuperar el control. Me negué a quedarme atrapada en la tristeza o en la rabia por personas que no merecían ese espacio en mi corazón. Elegí mirar hacia la luz, aunque la oscuridad aún estuviera presente. En los días que siguieron pude sentir el cambio dentro de mí. Ya no me despertaba con ese miedo vago y persistente. Ya no me preguntaba qué había hecho mal para convertirme en el blanco de la crueldad de alguien más. De alguna manera, saber que había hecho todo lo que estaba en mis manos, que me había acercado antes de finalmente dejar ir, me dio una profunda sensación de paz. Durante sesiones posteriores de terapia, mi psicóloga y yo revisitamos toda la historia. Ella me dijo algo que nunca olvidaré: no todos merecen una explicación, y tu bondad nunca debería ser motivo para que alguien vuelva a lastimarte. Me tomó años aprender a poner límites, y ahora lo sé. Protegerme a mí misma no es egoísmo. Es la única manera en la que puedo seguir siendo la hermana, esposa y nuera en la que mis seres queridos pueden confiar. A veces todavía pienso en mi cuñada, no con odio, sino con una tristeza silenciosa.
Siento lástima por ella por las hermosas relaciones que destruyó con su propio egoísmo y crueldad. Pero también entiendo crecer. A veces significa aceptar que no todos quieren cambiar y que no es nuestro trabajo salvarlos a todos. Cada vez que me siento junto a mi hermano y escucho su risa alegre y despreocupada durante una película, o cuando mi esposo alcanza mi mano. En una tranquila tarde, agradezco en silencio aquel doloroso momento, porque fue precisamente ese choque el que nos hizo valorarnos aún más, aferrándonos con más fuerza durante los días ordinarios y silenciosos. El dolor alguna vez me atravesó como un cuchillo afilado, pero ahora esa cicatriz ya no sangra. Se mantiene como una marca de fuerza, prueba de que caminé a través de la tormenta y elegí el amor en lugar del odio. Y en mi pequeño mundo, esa es la victoria más hermosa de todas. La vida después de aquel punto de inflexión nunca volvió a ser como antes, pero de alguna manera se volvió aún más hermosa. Ya no hay reuniones forzadas ni más fingir ser feliz en un entorno que podría herirme en cualquier momento. Ahora, con cada mes que pasa, creamos nuevos recuerdos construidos sobre un amor sencillo y genuino. Mi hermano menor, quien alguna vez creyó que el mundo no tenía lugar para la seguridad, ahora ríe libremente mientras hace volar una cometa en un campo abierto. Mi esposo, quien siempre me protegió en silencio, ahora puede vivir libremente sin tener que mantener relaciones tóxicas por el peso de las expectativas familiares. Y yo, después de todo, aprendí la lección más valiosa de todas. A veces soltar no es un fracaso. Es el acto más valiente de proteger tu dignidad y tu paz. Las heridas emocionales de mi infancia, las largas noches en una casa impregnada de alcohol y miedo, no desaparecieron mágicamente, solo porque crecí. Todavía persisten entrelazadas en cada respiración, en momentos de vulnerabilidad. Pero esta experiencia me mostró algo crucial. Ya no soy esa niña indefensa. Tengo derecho a decir no. Tengo derecho a alejarme de quienes desprecian mi dolor. Mi cuñada, quien eligió responder con las palabras más crueles que pudo encontrar, solo confirmó que algunas personas simplemente no merecen más de mi amor. Y de alguna manera, en lugar de herirme más esa realización, fortaleció mi creencia en mi propio valor. En una de mis sesiones recientes de terapia, mi terapeuta me preguntó: si pudieras decirle algo a la niña pequeña que fuiste aquella que temblaba de miedo ante el caos alcohólico que la rodeaba, ¿qué le dirías? Lo pensé durante mucho tiempo. Y finalmente sonreí y respondí: ahora estás a salvo. Nunca tuviste que disculparte por existir y mereces ser amada tal como eres. Ese también es el mensaje que quiero enviar a cualquiera que haya llevado un dolor silencioso, que alguna vez se haya preguntado si era demasiado sensible o demasiado frágil por sentirse herido. No eres débil, eres humano. Y el hecho de que sientas dolor es prueba de que tu corazón aún sabe amar. Hoy elijo ir más despacio. Dedico tiempo a quienes realmente me valoran. Construyo un hogar donde la risa y la comprensión importan más que las apariencias o las expectativas sociales. Y ya no busco validación de quienes no pueden ver mi valor. Si alguien que está leyendo esto se encuentra en una situación similar, quiero que sepas, tienes derecho a alejarte de relaciones que te hieren, incluso si esas personas comparten tu sangre. Tienes derecho a poner tu salud mental y tu felicidad por encima de todo. Y tienes derecho a reescribir tu historia de vida con fuerza, respeto propio y amor incondicional hacia ti mismo. No sé qué depara el futuro, pero sé esto, no importa qué tormentas lleguen. Nunca volveré a estar sola, porque a mi lado están las personas que eligen el amor en lugar del daño. Y dentro de mí ahora existe una creencia inquebrantable. Merezco paz. Merezco felicidad. Si alguna vez has sido herido por las personas en las que más confiabas, por favor recuerda esto. Tu dolor no te define. No eres débil por sentirte herido. No eres egoísta por elegir protegerte.
Y nunca debes disculparte por poner tu paz por encima de las relaciones tóxicas. A veces nuestra bondad no puede salvar a quienes no están dispuestos a cambiar. Pero esa misma bondad siempre puede salvarnos a nosotros, guiándonos lejos de los lugares que ya no nos merecen. Tienes el derecho de elegir el amor, la seguridad y a las personas que realmente te valoran. Créeme, al otro lado del dolor, te espera una vida de paz, una vida que has merecido desde hace mucho tiempo. Y no importa cuán difícil sea el camino, nunca lo recorrerás realmente en soledad. Porque aquellos que eligen sanar con valentía siempre caminan por un sendero hermoso. La historia termina aquí. Si te ha gustado, por favor, déjanos un comentario. Dale like, comparte y suscríbete para apoyarnos en la creación de más videos. Gracias por escucharnos. Adiós y hasta la próxima.